En 12 cateos simultáneos ocurridos durante la madrugada, 11 personas fueron detenidas acusadas de materializar el atentado con el que se quiso matar a Ciro Gómez Leiva. Los cateos se llevaron a cabo en casas ubicadas en las alcaldías Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, realizados mediante un fuerte dispositivo de seguridad de casi 1,000 policías que contó con el apoyo de 4 helicópteros y drones. A las personas detenidas estaremos presentándolos ante juez de control para que se decida su situación jurídica por los delitos efectuados en flagrancia. A la par, estaremos preparando como Fiscalía la acción penal por el delito de homicidio en grado de tentativa perpetrado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Según lo dicho por la fiscal, los detenidos serán presentados ante el juez solo por los delitos que se configuren al momento de su detención, no aún por el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Según las autoridades capitalinas, los detenidos, 6 hombres y 5 mujeres, conforman una célula criminal que opera en el Estado de México y la Ciudad de México, encabezada por Pedro Gómez Jaramillo, alias El Pool, quien cuenta con antecedentes penales y participó junto con Israel N. y Juan Antonio N. en la agresión contra Ciro Gómez Leiva. Los 3 viajaban en el vehículo Seat Ibiza negro que funcionó como muro en el atentado y él era su líder. Entre ellos Pedro N. alias Paul, identificado como su líder. Por lo que con estas acciones estamos logrando la desarticulación de esta célula delictiva dedicada a la extorsión, narcomenudeo y al sicariato. En los domicilios cateados, 2 de los cuales funcionaban como casas de seguridad, las autoridades encontraron droga, armas, 2 granadas, 3 perros lobos, un mapache, una gorra con siglas del cártel Jalisco Nueva Generación y 8 vehículos, entre ellos el Seat Ibiza negro 4 puertas que se utilizó para operar el atentado. Pero de la autoría intelectual aún no se informa nada. Buenas noches. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, hizo, además de esta información que se dio a conocer, hizo una reconstrucción más pormenorizada del ataque. De acuerdo con las primeras investigaciones, los autores materiales del atentado contra Ciro Gómez Leiva lo mantuvieron vigilado por lo menos 9 días antes de intentar asesinarlo. Hay registros en video de la presencia de este vehículo, Seat Ibiza negro, afuera de las instalaciones de Imagen Televisión, las tardes y noches de los días 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre. Vehículo que la noche del 15 de diciembre tuvo una participación activa en el atentado, junto con un Chevrolet Corsa color gris y una motocicleta. A las 10:42 se observa la llegada del vehículo Seat Ibiza color negro a las inmediaciones de Grupo Imagen. A las 10:42 se identifica la llegada del vehículo Chevrolet Corsa color gris al punto de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, del cual desciende una persona, misma que se observa que cruza Avenida Universidad para reunirse con el conductor de la motocicleta a las 10:45 de la noche. A las 10:58 el vehículo Corsa arriba al cruce de la calle Carmelita y Vito Alessio Robles en la colonia Florida de la alcaldía Álvaro Obregón, donde permaneció estacionado. A las 11 de la noche se observa la salida de la camioneta color gris conducida por el periodista. Posterior a eso, el vehículo Seat Ibiza color negro comienza a darle seguimiento sobre Avenida Universidad. Cámaras de videovigilancia de la alcaldía Álvaro Obregón captaron el paso en la colonia Florida de la camioneta de Ciro Gómez Leiva y de la motocicleta con los sicarios, quienes lo seguían a corta distancia. Solo el conductor de la motocicleta traía casco. El tirador va cubierto con la capucha de una chamarra blanco con rojo. Sobre la calle Tecoyotitla, esquina con Juventino Rosas, el tirador ya llevaba la mano a la altura de la cintura, donde presumiblemente llevaba el arma de fuego. El Seat negro va delante de la camioneta de Ciro Gómez Leiva y disminuye su velocidad para propiciar que la motocicleta le dé alcance y se le empareje.
El tirador dispara hacia la ventanilla del conductor y todavía voltea y alcanza a tirar hacia el parabrisas y el cofre de la camioneta. Eran aproximadamente las 11:10 de la noche. Durante 7 segundos le dispararon a corta distancia. Los automovilistas que venían atrás frenan ante el ataque y se van en reversa. Los agresores huyeron en diferentes direcciones. La motocicleta en la que iban a bordo el piloto y el responsable de llevar a cabo los disparos, a las 11:12 se observa su paso sobre Avenida Insurgentes, Barranca del Muerto y Parroquia del Oriente. Posteriormente, a las 11:14 de la noche, se registra su paso en Moras y Parroquia. El copiloto es captado arrojando la chamarra que llevaba puesta desde la motocicleta en movimiento. Un minuto después, a 2 cuadras de donde se quitó la chamarra, el tirador descendió de la motocicleta frente a las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación. El motociclista da vuelta sobre Avenida Coyoacán y el tirador es captado momento después, caminando sobre esa misma esquina, a un costado del edificio de la auditoría, celular en mano. Llegando hasta la calle Amores y Eje 8, donde entre las 11:25 y 11:27 de la noche aborda el vehículo Chevrolet Corsa color gris que lo traslada a una unidad habitacional en la colonia Santa Anita, en la alcaldía Iztacalco, ingresando a dicha unidad a las 12:05 de la noche. Mientras que el Seat Ibiza negro se trasladó a un conjunto habitacional de la colonia Lorenzo Boturini, donde las autoridades consiguieron las imágenes de 3 de los presuntos participantes en el atentado que viajaban en ese auto. En el mismo edificio donde lo estacionan, a la 1 de la mañana con 1 minuto, abordan una camioneta Acura color negro que utilizaron para trasladarse a la misma unidad habitacional en la colonia Santa Anita, en la alcaldía Iztacalco, donde momentos antes habían arribado los tripulantes del vehículo Corsa color gris, manteniendo una reunión con los otros participantes del ataque, entre ellos la persona que efectúa los disparos en contra del periodista. Así los hechos, de acuerdo con la reconstrucción de las autoridades de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, subrayó. Desde el primer momento del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, instruí al secretario de Seguridad Ciudadana para que se coordinara con la Fiscalía General de Justicia y todos los días revisamos información a través de un seguimiento exhaustivo de la investigación. La ciudadanía puede estar segura de que estamos dedicados en cuerpo y alma para garantizar la seguridad, la paz y el acceso a la justicia. Muchas gracias a las autoridades de la Ciudad de México por el seguimiento que le han dado al caso. Muchas gracias. 11 personas acusadas y detenidas por lo pronto, creo que esto habrá que destacarlo, detenidas por lo pronto porque en flagrancia se les encontró en posesión de drogas y armas. No acusadas, o al menos hasta hace unos momentos no estaban acusadas por su supuesta participación en el atentado, como dijo la fiscal Ernestina Godoy, no acusadas todavía de homicidio en grado de tentativa. La jefa de gobierno, el secretario de Seguridad y la fiscal fueron cuidadosos al afirmar que es una investigación en marcha. Esta investigación no terminó con lo que se presentó, es una investigación en marcha y que se siguen integrando los expedientes. Veremos qué curso toma este caso luego de las 11 detenciones de personas que presumiblemente, y aquí como lo hemos hecho y lo hacemos todas las noches, tenemos que decir que presumiblemente habrían tenido que ver con la acción, con la ejecución, con el intento de homicidio. Sobre la autoría intelectual no hay nada aún. Nos han preguntado todo el día si con esta información se acerca, se pueden acercar las autoridades a determinar quién fue el autor intelectual. No hay absolutamente nada aún esta noche. Esa es la información del día de hoy. No queremos, como lo dijimos desde el primer día, ponernos a
interpretar, hacer conjeturas, ¿no? Eso es lo que hay. Ahí está el reporte, esos son los hechos, en eso va la investigación y de nueva cuenta, gracias a la autoridad, a las autoridades, seguridad pública, fiscalía y jefatura de gobierno por la atención que le han puesto a este caso. Gracias. Por segundo día consecutivo, periodistas de Chilpancingo tuvieron que salir a protestar para exigir que se refuerce, que se intensifique la búsqueda para dar con el reportero Jesús Pintor y con dos colaboradores del portal Escenario Calentano, que son Fernando Moreno y Alan García, quienes desaparecieron en Tierra Caliente desde hace 15 días. Hoy unos 15 periodistas se reunieron en la Plaza de la Libertad de Expresión, en el centro de Chilpancingo, hicieron un mitin y después marcharon hacia la Fiscalía General del Estado. Ahí una comisión se reunió con el fiscal especial para la atención de delitos contra periodistas, Roberto Bermejo. La Fiscalía de Guerrero informó que sigue investigando estos casos por el delito de privación de libertad. Informaron que tienen en marcha operativos en la región de Tierra Caliente de Guerrero, en busca de los 3 comunicadores que están haciendo patrullajes en zonas de la sierra con drones, con perros, con el apoyo del Ejército, de la Guardia Nacional y policías estatales. Ojalá tengan éxito y ojalá, lo dijimos anoche, lo repetimos hoy, podamos ver con vida a estas 3, antes que nada estas 3 personas que además se dedican al trabajo de informar allá en Guerrero. Ojalá los podamos ver con vida. El Comité de Integridad Académica y Científica, en otras cosas, este comité de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, determinó que la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel sí es un plagio. Repito, las autoridades de la FES Aragón, donde se tituló la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, han determinado, lo hicieron esta tarde, que la ministra, su tesis es un plagio. ¿Por qué? Según informó la facultad, la tesis, elaborada en 1987, la de la ministra Yasmín Esquivel, es una copia sustancial del original, que se presentó antes, en 1986, por el exalumno de la Facultad de Derecho, el abogado Edgar Ulises Báez, y aquí hemos visto lo que declaró la semana pasada. Le dio un par de entrevistas, de declaraciones al sitio Eje Central, diciendo esto, que él había hecho la tesis un año antes que la ministra Esquivel, que cómo era posible que la ministra dijera que el plagio era al revés. Las autoridades de la FES documentaron también que hay principios de actuación de la asesora de la tesis. Casi al mismo tiempo, la UNAM difundió un comunicado donde informó que ya recibió esta resolución de la FES, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Sin embargo, dice la UNAM que la normatividad universitaria carece de mecanismos para invalidar un título, aun y cuando el plagio de la tesis esté documentado. Así que la resolución, según esta interpretación que hacemos, es que esto que determinó la facultad, la FES de Aragón, no es suficiente, o la UNAM no tiene las facultades para poder invalidar el título de la licenciada y hoy ministra Yasmín Esquivel, que este expediente va a ser enviado a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, para que ellos resuelvan. Como sea, dura, muy severa la determinación, la conclusión a la que llegaron hoy las autoridades de Aragón, determinando que una mujer, un estudiante de ese plantel que hoy es ministra de la Suprema Corte, plagió su tesis de titulación, plagió su tesis profesional.
El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, una reunión bilateral que cerró las actividades de la cumbre de líderes de América del Norte. Ya quédense a vivir aquí. May stay here to live. Please come here to live. There's a restroom and a bathroom we can take. Good morning. Good morning. ¿Cómo se va? Liberal, promotor del comercio abierto y las alianzas económicas, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, trajo a México una maleta extra, pero no para quedarse a vivir en el país, sino para regresarla cargada con promesas de inversión. Para ello se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, con la presidenta de la minera Torex Gold, encargada de uno de los proyectos de extracción de oro más grande en México, con el director general de Grupo Bimbo, el inversionista mexicano más grande en Canadá, y con los directivos de Grupo Alfa, que podría extenderse a negocios en aquel país relacionados con la fabricación de vehículos eléctricos. Por eso no extraña que este mediodía el tema principal de la bilateral entre ambos gobiernos, por encima de otros, fue el de las empresas canadienses en México, principalmente las eléctricas, inquietas, nerviosas, con la política energética del presidente López Obrador. Estamos buscando también resolver problemas, diferencias. Hice el compromiso con el primer ministro Trudeau de recibir a las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad con la actitud de nuestro gobierno. We will continue to talk about how we can even further increase our economic partnership, our people-to-people partnerships, and mostly the prosperity that both of us bring to the trilateral relationship in North America, which has so much to offer the world. Y hasta ahí. Luego fotos y más abrazos. De las declaraciones de Trudeau del viernes en las que aseguró que plantearía sus preocupaciones al presidente López Obrador por su manejo del sector energético, de eso nada, o no en público. Porque desde el domingo y hasta la tarde de hoy, el principal acuerdo entre los tres líderes de América del Norte parece que salta a la vista. Diplomacia y protocolo. Declaraciones de amistad y no de guerra. Los invitados se han ido. La fiesta en Palacio Nacional, de principio a fin, se llevó en Santa Paz. Se llevó en Santa Paz, eso es lo que querían transmitir los tres. Y estamos hablando de tres políticos, de tres estadistas con una larga experiencia. Ahí no había novatez, ahí no había candidez. Y tanto el presidente de México, como el de Estados Unidos, como el de Canadá, los tres dijeron: queremos transmitir una imagen de concordia, una imagen de amistad, y a juzgar por las imágenes, por todas, absolutamente todas las imágenes de las últimas 48 horas, lo obtuvieron. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las controversias? Vamos a tener información en unos momentos. ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y Canadá ya de regreso en sus países? Pues lo veremos y lo estaremos documentando. Pero sí, el objetivo era transmitir unidad, era transmitir cercanía, era transmitir concordia. Sin duda, ese objetivo se consiguió en la cumbre y no es poca cosa. Era un objetivo político, no era un objetivo para resolver tal o cual problema o controversia. Quien también mantuvo la actitud, esa actitud fue el embajador. Nada más y nada menos que el embajador de Estados Unidos en México. Estuvo en ese tono. Mantuvo la diplomacia. Hubiera sido una gran nota que
él saliera a romper, ¿no? Desde México, con el tono de concordia. Bueno, ¿cómo estás, Claudia? Casi. Buenas noches, Ciro. Pues casi, porque esta mañana Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, cuando le preguntaron si durante este encuentro que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Joe Biden y el ministro canadiense en torno a la mesa de consultas que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá han impulsado por la política energética de México, ¿qué crees que respondió? Pues de alguna manera lo lógico. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. En el TEMEC, ese es un proceso que sigue. Lo más importante es el programa que tiene el presidente Biden en la lucha contra el cambio climático. Debería el gobierno de México y también el pueblo de México de reconocer la realidad, porque lo que se requiere es, con las tecnologías que tenemos ahora, es de dejar atrás las energías del pasado y abrazar las energías del futuro. No es muy distinto y es más suave Mucho. de lo que dijo el primer ministro Trudeau el viernes, ¿te acuerdas? Que Sí, presentamos sí. sus declaraciones. Con México o sin México, las energías hablan para del allá y futuro hablan van. acá. No, pero además remató con una emblemática ¿Como David? frase, Ciro. Como Remató David, como David. más o ¿Qué menos dijo? ¿Qué como dijo? David. Porque lo más importante es reconocer la realidad, porque lo más importante son las energías del futuro, porque eso y más hace a una América del Norte mucho más fuerte. Y se rió. Ken Salazar siendo Ken Salazar. Cambiando ya de tema. Hoy se dieron a conocer más detenciones por el homicidio de Antonio Monroy, quien falleció el domingo a causa de los golpes que recibió presuntamente por parte de algunos trabajadores del restaurante Bar La Polar. Los dos detenidos, identificados como Braulio y Oscar, trabajaban en el bar, trabajaban en La Polar. Fueron detenidos durante un cateo que realizaron allí mismo los agentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Pero no solo los detuvieron a ellos, también se decomisaron 2 armas de fuego, dinero en efectivo y algunos otros objetos que, según argumentó la Fiscalía, ya están siendo investigados. Por cierto que hoy le dictaron prisión preventiva al gerente de La Polar, a Román Ignacio Torres, quien fue el primer detenido luego de estos hechos. Detenido el mismo domingo luego del homicidio de Antonio. Su situación jurídica, porque así lo pidieron sus abogados, será definida en 6 días para que esto les dé la posibilidad de presentar aún más pruebas. Y en Colima, hoy por la mañana, fue asesinada la coordinadora de la unidad antisecuestros de la Fiscalía de Justicia Estatal, Ciro, Colima. Marta Ester Rodríguez, en Colima. Según la Fiscalía del Estado, Marta Ester fue atacada a eso de las 9 de la mañana en la colonia La Joya, en el municipio de Villa de Álvarez, cuando apenas descendía de su vehículo oficial. Resultó herida, fue llevada al hospital y 2 horas más tarde murió. Lo fácil que sigue siendo matar en México. Así es. Bueno, pero eso en Colima. En Chihuahua, por otro lado, el gobierno informó que el director general del sistema penitenciario del Estado, Luis Alfonso Harris, fue destituido. Fue cese inmediato y definitivo. Esto por los hechos violentos de hace 10 días que registramos aquí, registrados también en el penal de Ciudad Juárez. Así es, donde se escaparon estos 30 reos y mataron a 17 personas en medio de un motín. Bueno, el gobierno también informó que la Fiscalía de Justicia del Estado ya abrió una carpeta de investigación en contra del señor Luis Alfonso Harris para deslindar cualquier responsabilidad por estos hechos. Hechos que tuvieron lugar el 1 de enero. La violencia en el país, Ciro. Bueno, gracias Claudia. No me puedo ir. No me puedo ir porque resulta que siempre sí. PAN, PRI y PRD van juntos, van en alianza, no solo para las elecciones. ¿Quién había dicho que siempre no? Ahí se distanciaron en septiembre, octubre. Unas cuantas ya para disputas. final de año estaban otra vez acercándose. Hoy ¿Qué pasó Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, dijo, vamos porque vamos, pero no solo para las elecciones del Estado de México y Coahuila, que se celebran en junio, sino también para la presidencial en 2024.
La Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional aprobó los acuerdos para consolidar esta alianza. Y esto fue lo que dijo el propio Alejandro Moreno. Hoy México demanda certeza. Hoy la coalición Va por México demanda certeza y hoy las dirigencias nacionales del PRI, del PAN y del PRD le vamos a dar certeza en el 2023 y en el 2024 a los acuerdos que habremos de consolidar en las próximas elecciones. Bueno, suponemos que pronto en el Estado de México reconfirmarán esto, pero con la presencia del PAN y del PRD, no solo el PRI. Sí, bueno, eso esperaremos. Lo veremos. Lo veremos. Gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro. Ánimo, Ciro. Sí, aquí estamos. Ánimo porque aquí estamos. Exactamente. Bienvenido a la vida, te lo dije el día que nos reencontramos en 2023. Pronto recuperarás esa libertad que tanto anhelas y que durante tantos años ha sido tuya, porque lo mereces, porque además, Ciro, tienes mucha vida todavía y muchos años más nos quedan contigo en este espacio. Gracias. Bonita Gracias, noche. Claudia. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Los gobiernos de México y Canadá ganaron una disputa que tenían con el gobierno de Estados Unidos bajo las reglas del acuerdo comercial. Ahí está. Un panel de expertos le dio la razón a México y a Canadá en esta controversia que interpusieron por las reglas de origen del sector automotriz. Estados Unidos imponía requisitos a los productores de vehículos, requisitos que de acuerdo con el panel eran incompatibles con las reglas del acuerdo comercial. Ahora deben acordar la forma de aplicar esta decisión o México y Canadá podrían imponerle aranceles a Estados Unidos. Bueno, lo veremos. Claudia Sheinbaum y Mario Delgado deberían tener más cuidado con el uso político del tipo de cambio. Desde donde yo lo veo, podrían estarse metiendo, Ciro, buenas noches, ¿Qué tiene que ver ellos con el tipo de cambio? Pues deberían estar preocupados por el metro, por las elecciones, por lo que fuera. Pero hoy tuitean los dos como si fuera un éxito del gobierno y que molesta a los demás el nivel de tipo de cambio. Desde 1995. ¿A quién molesta el tipo de cambio? Pues no sé. Que hoy se cotizó por abajo, el dólar estuvo por abajo de los 19 pesos. No sé está si en 18.95 en este momento. Es el nivel, dicen como que fuera un éxito del gobierno. A ver, punto número 1. Si hemos tenido estabilidad económica durante esta administración, sí, sin duda. Banco de México ha hecho un gran trabajo y tiene las tasas de interés muy elevadas. Sí, sin duda. Pero ¿qué aprecia hoy al peso frente al dólar? Por un lado, la expectativa de que la inflación va a salir menos alta en los Estados Unidos y que la Reserva Federal ya no tendrá que presionar tanto subiendo las tasas de interés. Sí. Por eso se ha depreciado el dólar frente a todas las monedas. Incluido el peso. Incluido el peso. De hecho, no es la que más se apreció el peso. Es como la séptima, octava, como lo veas. El rublo, por ejemplo, casi se apreció en 2%. Entonces, es un movimiento global. Bueno, ¿y qué hicieron Claudia Sheinbaum pues tratarle de dar una ventaja política, tratar de crear una narrativa de que es el gobierno. Pues que no es la verdad. Que creen con los triunfos que seguramente que tienen o creen que deben tener, que creen una narrativa sobre bases falsas. ¿Qué pasa si mañana la inflación no es tan baja como esperan los mercados en Estados Unidos y se crea otra vez la presión de que pueda aumentar la Reserva Federal las tasas y suben las tasas? El dólar se irá a 19.20. Entonces ya no fue tan exitoso el gobierno. El tipo de cambio es un precio de la economía. No le entiendo muy bien, pero a ver, es muy sencillo. No es un tema, dólar, lo sé. No es un tema de aquí. No es un tema político. No se debe festejar como un éxito de la política. Ni es un éxito económica. Ni es un fracaso. La economía mexicana está igual de bien en 18.95 que en 19.50. Y luego vamos a otra cosa. ¿Cuál es uno de los éxitos que, sin deberlo, presume mucho el gobierno? Las remesas, estos más de 5,000 millones. Sí. Quien manda remesas, entre más fuerte sea el peso frente al dólar, pues compran menos sus dólares. No les conviene a los que reciben remesas, no les conviene a los que exportan, le convierte a quienes importan. Es un precio de la economía y no debe ser usado. A ver, échame la cámara.
El tipo de cambio es un precio más de la economía. No debe ser usado para fines políticos. Eso es todo lo que quería decir. Bien, bueno, ya, remátala, David. México ganó el panel, como ya les había informado el padre del análisis superior, o sea yo, ganó el panel automotriz. Ahora hay que esperar un tiempo para saber si Estados Unidos lo acepta o cuáles serían las sanciones que México puede aplicar. Ya lo dije, este es más importante que el energético. Bueno, gracias. David, por cierto, hablando de México, Estados Unidos, las autoridades de administración de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos tenían programada para mañana una reunión con las autoridades mexicanas para darle seguimiento a los trabajos de recuperación, para que México pueda recuperar, por fin, casi 2 años después, la categoría 1 de seguridad aérea. Bueno, esa reunión se ha informado que se canceló por las fallas que tuvieron hoy los aeropuertos de Estados Unidos. Hoy tuvieron fallas en sus sistemas, no habían determinado si este fue un gran hackeo, pero tuvieron fallas y por esa razón son las autoridades de Estados Unidos quienes están pidiendo, pues no cancelar, sino posponer esta reunión. No se ha dado una nueva fecha. Vamos a pausa. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a regresar al tema al final del programa, pero bueno, antes de eso, ¿con qué más regresamos, Javier? Sí, nos regresamos con pócar de ases. Anotó otra vez Raúl Jiménez, pero también dieron la nota Messi, Cristiano y Cuauhtémoc en la cancha y en la grilla. Regresamos. Y no cabe duda que son tiempos de profunda austeridad en Cruz Azul. Carlos Vargas, surgido en Tijuana y quien en América apuntaba para ser un jugador trascendente, será el refuerzo en la defensa tan cantado hace semanas. Llega de Mazatlán, es lo que hay. Y el Cuau quiere más en cualquiera de las dos grillas, en la polaca o en el fútbol. Dice que no tiene corcholata preferida, que quiere ver al presidente y que está listo para la selección. Yo ni pertenezco ni a Ebrard, ni pertenezco a Dan Augusto, ni a Claudio Sheinbaum. Como siempre decimos en el fútbol, que ganen mejor. Lo que va a hacer, usted ya definió si va a contender en este próximo proceso electoral. Estamos en eso. Estamos en eso. De nada de pedir permiso, nada más pedir autorización. O sea, yo no soy como muchos políticos, ¿no? Si me dice que sí, pues adelante, y si me dice que no, pues me regreso al fútbol. Como te digo, yo no me caso, yo no soy de esos políticos que ya quieren otro hueso y otro, no. Si se da, qué bueno, y si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de algún equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me encantaría dirigir a la selección mexicana. Yo no soy, le voy a decir como decimos en el fútbol, hambriado de buscar otro puesto. Si se da, qué bueno, y si no, pues ni hablar. Con él perfectamente cabe, mejor que con nadie, lo de genio y figura. A ver dónde termina, en qué cancha termina el Cuau. Ciro, amigos, buenas noches. Gracias, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a ustedes por, una vez más, por sus comentarios, por su cariño, por estar cerca de nosotros, por estar cerca de mí en estos días. De corazón, una vez más, muchas gracias. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches y ánimo.